Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Me da mucho gusto el poder verlos, el poder saludarles, hermanos, el día de hoy. Bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje Oración del Mesías. Oración del Mesías, mis hermanos. Y está basado mi mensaje en el Salmo 16. Así que si quieren abrir sus Biblias ahí en el Salmo 16 para que sigan con la vista la lectura de la palabra, ¿verdad? El Salmo 16, mis hermanos, es uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Pues además de ser un salmo dorado o precioso, que es lo que significa Mictam de David, ¿verdad? Si se fijan ahí dice Salmo 16, Mictam de David. Eso significa un salmo dorado o un salmo precioso. Eso es lo que significa las palabras Mictam de David. Es un salmo también, además de ser un salmo precioso, es un salmo 100% mesiánico, mis hermanos, que nos revela una oración preciosa del rey David, prediciendo una oración preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos revela proféticamente lo que nuestro Salvador tendría siempre en su mente. Vean ustedes, ¿verdad? Vamos a ver que David fue usado por Dios, hermanos, muchas veces para, a través de sus experiencias de él, hablarnos también de las experiencias de Jesucristo, de lo que iba a pasar el Hijo de Dios, ya que él pues era un descendiente del rey David. ¿Se acuerdan que se le llamaba el Hijo de David a nuestro Señor Jesús, verdad? Entonces muchas de las experiencias de David pues eran también predicciones, hermanos, de lo que iba a experimentar Jesús de Nazaret. Vamos a ver que para el rey David y para Jesús, por supuesto, el significado de Dios en su vida era muy grande, mis hermanos. Dios era el dueño de toda su confianza, de toda su confianza. Así lo dice el Salmo 16:1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El Señor Jesucristo siempre confió en su Padre amado mientras estuvo en el mundo, viviendo como uno de nosotros, hermanos. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿en quién tienes puesta tu confianza? Recuerda que no hay nadie más poderoso y que te ame tanto como Dios. Todas las demás personas en las que tú confíes te podrán defraudar, pero Dios jamás lo hará. Jamás lo hará, hermanos. En Dios podemos poner toda nuestra confianza y Él nunca nos va a defraudar, mis amados hermanos. Pero además de ser, hermanos, en quien tenía puesta toda su confianza, Dios era su Señor y el único bien de su vida. Su único bien, hermanos, era Dios, era el Señor. Vean ustedes, ahí en el versículo 2 lo dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El Señor Jehová era, hermanos, el Señor, el dueño del rey David, era el dueño de Jesucristo, mis hermanos, y el único bien que tenía, con el que contaba. El Señor Jesús, hermanos, veía a su Padre como su Señor, es decir, lo veía como su dueño y su único bien, a quien debía lealtad, fidelidad y plena confianza. Por eso siempre se sometió a su voluntad, aún en los momentos más difíciles de su vida.
como en el momento que oró en el huerto de Getsemaní, un poco antes de ser arrestado y llevado injustamente hasta la muerte, como lo dice Lucas 22, 39 al 42. ¿Se acuerdan ese pasaje hermoso? Cuando Jesús está ahí en Getsemaní, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí podemos ver cómo Jesús consideraba al Padre su Señor, su dueño, y por eso se sometía completamente a la voluntad de su Padre. Eso es lo que tú y yo debemos hacer también, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, someternos, hermanos, a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, el Mesías, hermanos, en esta oración compara los resultados del proceder de los hombres. Los hombres, hermanos, no somos como Él. Los hombres, hay unos que procedemos de una manera, hay otros que procedemos de otra manera. Entonces, en su oración, Él compara esas dos formas de proceder de los hombres. Y dice que el Señor se complace en los hombres santos e íntegros. Versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Fíjense, está contento por aquellos que son santos, que están en la tierra, para los íntegros. Dice, es toda mi complacencia. Esto significa que los hombres santos e íntegros le agradan al Señor, que son su gozo y su delicia. Hagamos pues lo que el apóstol Pablo recomendó a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. ¿Se acuerdan? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pues eso nos hará gozar de la total complacencia de Dios. Si nosotros seguimos esas instrucciones que el apóstol Pablo le daba a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en otras palabras, en lo que dices, en tu conducta, tu manera de ser, tu manera de proceder, ¿verdad? En amor, amando a todos, en espíritu, ese entusiasmo que siempre manifieste sirviendo al Señor, en fe, siendo una persona que cree en Dios, que cree en su palabra, y en pureza, una limpieza, hermanos, física, una limpieza espiritual, una limpieza moral total. Eso va a complacer a tu Señor. Y aquí lo dice en el Salmo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. A veces, hermanos, nos proponemos complacer a nuestra esposa, o a nuestro amigo, o a nuestros hijos, o a nuestro patrón, o a nuestra iglesia. Pero, ¿alguna vez te has propuesto complacer a Dios? Hoy Él te llama a hacerlo. Hoy Él te llama a hacerlo, mi hermano, mi hermana. Y, como dije, está comparando, hermanos, está haciendo una comparación del proceder de los hombres. El Señor, así como se complacerá en los hombres santos e íntegros, multiplicará los dolores de los idólatras, hermanos. Vean ustedes, en el versículo 4 lo dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. No ofreceré sus libaciones de sangre, es decir,
Sus derramamientos de sangre significa que, como el único y verdadero sumo sacerdote, nuestro Salvador Jesucristo nunca presentará ante Dios los sacrificios de los idólatras, porque ellos los hacen a dioses falsos. El único sacrificio válido, mis hermanos, delante de Dios fue el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice aquí, ni en mis labios tomaré sus nombres, dice. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Significa que no intercederá nunca por ellos, ni por ninguna de sus peticiones, pues Él solo intercederá siempre por los suyos, aquellos que le amamos y creemos en su bendito nombre. Por lo tanto, cuando alguien te pide oración por algún motivo, enfermedad o problema, y esa persona no cree en el Señor, tú debes decirle que sí, orarás gustoso por su petición, pero que para que Dios la escuche, esa persona necesita creer en Dios. Necesitas creer en Él, porque no, Dios no te va a escuchar. ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos 11:6, hermanos? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, para acercarse a Dios, para pedirle algo a Dios, tú tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él. Dice, es necesario que el que se acerque a Dios. Porque sin fe, si no llegas con fe, es imposible. Dios nunca te va a contestar. Ahora, el Mesías, en tercer lugar, hermanos, menciona en su oración las grandes bendiciones que su Padre le ha dado. Porque es una oración, acuérdense, todo el Salmo 16 es una oración del Mesías. Vean ustedes, en el versículo 5 y 6 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Vean ustedes, hermanos, qué palabras tan hermosas. Y ahorita las vamos a interpretar porque son palabras un poco difíciles de entender, ¿no? Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando los israelitas repartían la tierra a los que la habían heredado, acostumbraban poner unas cuerdas en el terreno para medirlo y para dividirlo por suertes. O sea, se ponían cuerdas así en el terreno y lo medían así y luego lo dividían por suertes. Y así algunos heredaban la mejor parte del terreno o los llamados lugares deleitosos, mientras otros heredaban la otra parte menos bendecida. El Señor compara con esta costumbre su propia heredad, diciendo que le tocaron los lugares deleitosos, pues la porción de su herencia había sido su propio Padre. También dice que Jehová era la porción de su copa, porque Jehová es una fuente inagotable de agua de vida. Los bienes materiales son efímeros, hermanos. Cuánto mejor es tener por heredad a nuestro buen Dios, a su bendito Hijo Jesucristo y a la salvación eterna que Él logró para nosotros al morir en la cruz del Calvario. Créeme que si tú tienes eso, eres mucho más millonario que todos los que tienen grandes cantidades de dinero acumulado. Si tú tienes a Jesús, si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes la salvación, la vida eterna, eres más
más rico que cualquier rico del mundo, porque tienes lo mejor de lo mejor. Ahora, también habla de las bendiciones de su consejo y su presencia. Fíjense, versículos 7 y 8 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién es el que te aconseja a ti, hermano? ¿Quién te aconseja en las noches? Es Dios, es su palabra la que entra a tu corazón por medio de tu conciencia, como a Jesús. Siempre pones delante de ti al Señor, siempre Él está a tu diestra para que tú no seas conmovido. Nuestro Salvador siempre contó con el consejo y con la presencia de su amado Padre Celestial, porque además de que Dios no se apartaba de él, Jesús siempre puso a su Padre delante de él, es decir, siempre le dio la prioridad en su vida, y por eso sabía que nadie lo podría conmover. Su consejo nos lo da también a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de nuestra conciencia. La conciencia es un árbitro interno que Dios puso en nosotros y que nos hace saber cuando lo que hacemos está bien o está mal. Y nos da su presencia continua que nos permite vivir con gran seguridad. Así que vean ustedes, es una oración del rey David, es una oración del Mesías, pero también se puede aplicar muy bien a nosotros. Muy bien se puede aplicar. El Señor nos conoce perfectamente, a ti y a mí también, hermanos. Finalmente, hermanos, el Mesías profetiza en su oración su muerte y su resurrección. Y precisamente por estos últimos versículos del Salmo 16 podemos saber que se trata de Jesús todo el Salmo, hermanos. Porque aquí claramente está hablando de su muerte y su resurrección. Y como sabemos, el rey David pues no murió y resucitó, nada más murió y se quedó ahí en la tumba, pero Jesús sí resucitó. Entonces proféticamente el rey David está hablando de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo. Al final del Salmo 16, el Señor profetiza el reposo confiado de su cuerpo en la tumba, su visita al Seol o Hades, su resurrección de entre los muertos y su retorno a la presencia de Dios en una forma muy clara y precisa. Vean ustedes, versículos 9 al 11 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vean ustedes qué precioso, qué preciosas palabras son con las que termina esta oración. Profetizó que su cuerpo descansaría con toda confianza, como el gran gozo que le hizo sentir su padre mientras vivía. Profetizó que su alma no sería dejada en el Seol, lo que enseña que el Señor Jesús visitaría el Seol o Hades, en la parte llamada en la Biblia el seno de Abraham o el paraíso, donde quedó de verse con el ladrón que murió a su lado en el monte Calvario, y que su cuerpo no se corrompería, lo que enseña que duraría mucho tiempo, que no duraría, perdón, mucho tiempo muerto. Profetizó su resurrección de entre los muertos y su retorno a su estado original, a la diestra de su Padre, Dios Todopoderoso.
y el gozo y deleite que experimentaría por la eternidad al lado de su Padre Celestial. El apóstol Pedro claramente nos enseña en el libro de los Hechos que estos versículos se refirieron a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Hechos 2, del 26 al 32, dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que vean ustedes, hermanos, cómo el apóstol Pedro confirma lo que estoy diciendo. Que este salmo, hermanos, nos está hablando del Señor Jesucristo. Y especialmente estos últimos versículos hablando de su muerte y resurrección, hermanos. Así, el Salmo 16 se convirtió en una porción profética extraordinaria y a la altura de las profecías mesiánicas de los profetas Isaías, Daniel, Miqueas, Zacarías y Malaquías, revelándonos detalles maravillosos sobre nuestro Señor Jesucristo y experiencias que fueron vividas primero por el rey David, anunciando lo que pasaría en la vida de nuestro Redentor, y que al cumplirse nos hablan con autoridad de la veracidad y la autoridad de la santa palabra de Dios. Hermanos, en la palabra de Dios tenemos el documento más confiable, el documento más grande, mejor, en el que nosotros podemos poner toda nuestra confianza, nuestra fe, porque Dios siempre nos va a decir la verdad, siempre nos va a decir aquello que nos llene, que nos edifique, que nos haga crecer. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.